Bien, estamos hablando del fundamento de nuestro real sacerdocio. Y aun cuando lo que estamos hablando es justamente de eso, de fundamento poniendo bases, eh, para mí el tema es muy interesante porque, y para mí medular, básico. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, y esta es la tesis que yo manejo, tradicionalmente adoptamos adoptamos un lenguaje donde tenemos incorporada la dinámica, objetos del sacerdocio arónico, del primer pacto o antiguo testamento. Y los conceptos están ahí, ¿verdad? Eh, y, y- y yo creo, y muchos lo enseñan así, que la- 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 los conceptos, las ideas, ¿verdad? Crean mapas mentales que te van a llevar a un lugar, sí o sí. Entonces, si yo digo adoración y tradicionalmente se habla de o se enseña que adorar son cantos suaves, entonces eso ya generó un mapa mental. ¿Y cómo cuesta sacar a la gente de ahí? Porque David nunca usó la palabra lejishta Javot para referirse a cantar, que es la palabra hebrea que se traduce como adoración. Y si bien es cierto, hay otras palabras, pero están relacionadas con servicio, con honra, es decir, tienen varios significados, pero lejishta Javot es la palabra que define, que describe en esencia lo que es la adoración. Entonces, uno, es la actitud de un corazón postrado, y dos, literalmente y físicamente es tirarse de panza y besar el suelo con la boca. Eso es. Entonces, en esencia habla de una actitud. Yo no puedo pasar 24/7 postrado, pero sí puedo tener 24/7 un corazón inclinado a Él. Eso es adorar. Cuando vamos a la alabanza, David estableció 12 formas de alabanza, 6 de alabanza suave y 6 de alabanza fuerte, que son para de proclama. Entonces, cuando se dice adoración, escrituralmente, adoración como un estilo de canto no tiene ninguna base. Y si la escritura es nuestro punto de partida, en nuestra regla infalible de fe y conducta, pues entonces tenemos un mapa equivocado, porque entonces no entendemos cuando Yeshua dijo que el Padre busca verdaderos adoradores. Él no busca gente que cante, él lo que busca es gente que tenga un corazón inclinado a Él, porque un corazón inclinado es un corazón Por ahí ya oyente, lo encontré, por ahí anda siempre tratando. es un corazón que sabe oír. Eso fue lo que el Eterno, lo que el Eterno le dio a lo que tuvo Salomón. Salomón dijo, dame un corazón oyente para poder entrar y salir de tu pueblo. O sea, él no pidió sabiduría, él pidió un corazón oyente, es decir, que yo pueda escucharte con el corazón para hablar tu sabiduría y poder dirigir a tu pueblo. Eso fue lo que pidió. Y la esencia de eso tiene que ver con adoración. Por ejemplo, se usa la palabra alfolí. Y sí, Malaquías habla en relación a los diezmos del alfolí, pero el alfolí era un objeto y también toda una dinámica que tenía que ver con el sacerdocio levítico, que tenía que ver con las ofrendas de granos, tenía que ver con los diezmos, sí, claro, pero de aquel contexto. O sea, hoy no hay alfolí. Y la clásica de las clásicas es el altar. Entonces, la tarima donde se pone los ministros de alabanza y donde el maestro, el pastor, etcétera, ministra, imparte, eso no es un altar, eso es una tarima. Y como lo vamos a ver dentro de poco, ya todo eso cambió.
hubo una transición. Para mí es importantísimo entonces lo que nosotros digamos y la conceptualización de porque vuelvo a lo mismo, eso crea un mapa mental. Entonces, si usted, alguien podría decirte, no, pero adorar tiene que ver con una actitud, sí, pero la gente lo asocia con cantar. Mire, yo he enseñado en lugares, paso hora y media enseñando de lo que es adoración. Y luego pasa el pastor o el líder de alabanza, ok, vamos a tener un canto de adoración. Ay, caramba, yo digo, ¿y dónde estaba cuando yo enseñé? Pero es que la impronta es tan fuerte que cuesta romperla. Pero yo sigo creyendo que la programación que el sistema religioso nos hizo con conceptos distorsionados es lo que nos ha limitado en nuestro potencial. Entonces, para mí no es un tema semántico, no es un tema superficial, no es querer buscarle cinco patas al gato. Es que nos limita en nuestro accionar, en nuestra forma de pensar, y estamos trayendo a nuestro presente y a nuestra dinámica sacerdotal conceptos que son del primer pacto del Antiguo Testamento, que tuvieron un cumplimiento en Yeshua, que tuvieron un cumplimiento en Yeshua y tuvieron un cumplimiento pleno en él, y ahora ya eso, ya hubo una transición, hubo un cambio. Dos, creo que la adoración no tiene límite en cuanto a la proyección espiritual, dimensional, no tiene límite y sobre todo relacional, no tiene límite. Y nuestra primera función es ser eso, es ser sacerdotes. Y está íntimamente y estrictamente relacionada con la adoración. Entonces, yo sí creo, yo sí creo que es importante romper esos paradigmas. Carlos Soto cree que la alabanza es extraordinaria, que la alabanza es un medio, entre otros, ¿verdad? Para expresar no solo lo que siento, sino también para decir y sobre todo decir quién es Él, quién es a quien yo sirvo, cuáles son sus atributos. Para mí la alabanza no fue creada para ser yo el centro. Ustedes me perdonan, pero yo no creo en eso, dame de beber. Quiero más, sumérgeme. Porque la alabanza no fue diseñada para mí, para mi necesidad, para lo que yo quiero, para lo que yo necesito. La alabanza fue diseñada para exaltarlo a Él. Entonces, cuando yo desvío eso hacia mí porque tengo una necesidad, aun cuando es de lo que Él me puede dar, se desvirtúa la esencia y el propósito, el objetivo de la alabanza. Sí, algunos dicen que hilo muy delgado, pero perdón, si la alabanza, por definición, es el ejercicio vocal, que acompañado con letra y melodía exalta al Eterno, entonces todo tiene que exaltarlo a Él. Punto. No hay espacio para otra cosa.
Entonces olvídese de que estoy cansado del camino, olvídese de que no existe tal cosa para mí. Carlos Soto piensa así, porque yo creo que nuestro sacerdocio debe estar enfocado en Él, en ministrarlo a Él. Y eso está relacionado con lo que Él es, más que con lo que Él hace. Entonces, la alabanza suave lo que hace es acercarnos a Él, y entiéndame el sentido. Y la alabanza fuerte lo que hace es proclamar quién es Él. Entonces, al acercarme a Él, los cantos están orientados hacia, hacia los atributos de Él. Y la alabanza fuerte proclama quién es Él. Entonces, la alabanza suave es Él y yo, pero la alabanza fuerte es Él en relación al contexto que nos rodea. Yo proclamo de quién es Él. Ok, entonces podríamos hablar de muchos otros conceptos o de algunos otros conceptos que están ahí, que giran, que nos acostumbramos a usarlos y no nos hemos detenido tal vez pensar y a meditar en eso. Y esto es parte de lo que, de mi objetivo con este estudio. Ese es mi objetivo. O sea, que podamos reflexionar juntos para poder, para poder acercarnos lo más posible a lo original, al diseño original, como fue establecido en un principio, porque si queremos resultados, tenemos que afinar el diseño, porque yo no puedo cambiar el diseño y esperar el resultado que Dios dice que ese diseño puede tener. O sea, si Noé cambia el diseño del arca, se le hunde. Así de sencillo, se le hunde, porque él se apegó al diseño, fue obediente, el arca flotó sin una prueba previa. O sea, Noé no la probó. Noé no hizo una piscinita ahí para ver que la... No, no. Él la hizo y como se apegó al diseño, él sabía que lo que Dios diseña funciona, funciona. Él lo respalda y él da provisión. Toda la madera, la ayuda que él necesitaba, la tuvo para poder construir el arca. Y cuando la lluvia vino y las aguas subieron, el arca flotó. Entonces, si nosotros queremos ver resultados, tenemos que apegarnos al diseño. Y, y la tarea es esa. Muy bueno el comentario, Norma. Muy bueno el comentario, Norma. Sí, sí. Muchos de los cantos que cantamos están fuera de diseño. Sí, lamentablemente. Y tal vez otro día podríamos, porque esto tiene que cambiar. Esto tiene que cambiar. Porque si cambia, vamos a obtener los resultados que el libro dice que podemos tener. Ok, vamos entonces a las notas para ir ampliando. Entremos en materia. El altar y el juicio. Vamos a hablar de la legalidad. Venimos hablando de, de, de ese fundamento en las clases pasadas, en la clase anterior, hablamos, hablamos de ser jueces y de ser sacerdotes. Usamos Isaías 54:17. Mencionamos un poquito lo de atar y desatar.
Y dijimos que como sacerdotes reales tenemos un poder de representatividad jurídica, ¿ok? Regulamos el accionar del enemigo cortando su fluir y mencionamos el atar y desatar. Ok, ahora, hay un punto fundamental de nuestra legalidad o que ejercemos por causa de nuestra legalidad. Y eso está en Romanos 12, 1 y 2. Para mí, este, estos dos versículos, el capítulo 12, ¿verdad? Pero sobre todo estos dos primeros versículos encierran una verdad tan y tan profunda, tan y tan trascendental para nosotros. Ok, esto no es agua solamente, esto es agua con sal, ¿ok? Porque el agua sola no produce nada. El agua necesita electrolito y eso se lo da la sal, ¿ok? Paréntesis. Bien, Romanos 12, 1, 2 dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro ser integral como sacrificio vivo, apartado, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el verso 2 dice, y no tomen la forma de pensar, o no asuman la forma de pensar, o no asuman la ideología de este sistema, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente o de vuestro entendimiento, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. El verso uno nos está hablando de nuestro propio sacrificio. Mencioné algo la clase pasada. Está hablando de nuestro propio sacrificio. Si nosotros somos sacerdotes, y lo somos, ya el sacrificio no es de animales. Aquí Pablo lo que nos está diciendo es que el sacrificio somos nosotros. Entonces él dice, presenten. Y eso es lo que hacía el sacerdote con el sacrificio. Lo presentaba delante del Eterno. Pero nuestro sacrificio es vivo y es un sacrificio apartado para Él. Nosotros somos ese sacrificio. ¿Por qué? Porque la palabra santidad, ¿verdad? Que realmente pues sería puro, en el hebreo sería puro, tiene que ver con uso exclusivo, los utensilios, el cordero, etcétera. Todo eso era apartado para el Eterno. Todo. No podía tener otro uso. De hecho, cuando un utensilio o las vestiduras, como dije, de lino fino de los sacerdotes, ya se dañaban o había que cambiarlas, eso no se le daba otro uso. Lo enterraban, lo que podía fundirse se fundía. La idea es que eso ya no podía ser usado. A ese punto llegaba el que algo que era apartado para el Eterno, a ese punto no podía tener otro uso. Entonces, lo que el Eterno apartó es para un uso exclusivo de Él. Él nos apartó a nosotros. Y Pablo en el verso 1 nos ratifica eso, que nosotros fuimos apartados para Él y somos un sacrificio. No el sacrificio de Pesa, no el sacrificio de Sucot,
tabernáculos, no, no. El sacrificio que se ejerce 24/7. Este verso uno tiene que ver con el altar de adoración. Lo primero que plantea es muerte por consagración y para consagración. Entonces, lo segundo es que se requiere un sacerdote para oficiar. Nosotros entonces somos ese sacerdote. Nosotros hoy como sacerdotes oficiamos nuestro propio sacrificio. El altar, que es donde se entrega el sacrificio, se entregaba el sacrificio en el contexto del tabernáculo, hoy es nuestro corazón. La actitud de nuestro corazón es el altar. Dame, hijo mío, tu corazón porque de él mana la vida. Y Pablo termina completando el tema cultural diciendo que nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Entonces, un sacrificio requería de un templo, de un sacerdote que lo oficiara, de un altar donde ese sacrificio se entregara y de un sacerdote que lo oficiara. Por eso, dice Pablo, es vuestro culto racional o inteligente. Porque de ese primer versículo, entonces, depende perdón, el segundo versículo. ¿Ok? Ahora, ¿cuál debe ser la motivación de este sacrificio? Según este pasaje, lo primero, bueno, tal vez no lo primero, no lo puse en un orden de importancia porque para mí los dos puntos son importantes. Primero, entonces, vamos a conocer la voluntad del Eterno. Este sacrificio que se da a través de la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento, genera una transformación. Y esa transformación va a romper el patrón del pensamiento e ideología babilónica y establece la ideología del reino. Entonces, vean, y no tomen la forma de pensar de este sistema. La ideología imperante, la ideología sobre la que han sido construidas nuestras sociedades, es una ideología babilónica. Recordemos que hay dos ciudades, Babilonia y la Nueva Jerusalén. La Babilonia, la escritura dice que emerge de las aguas de abajo. Metafóricamente, las aguas tiene que ver con multitudes, pero también nos lleva a aquel al versículo 2 y versículo 3 del libro de Génesis en el capítulo 1. Y separó el Eterno las aguas de arriba de las aguas de abajo. Las aguas de abajo representan el gobierno de las tinieblas, lo que el enemigo hizo. Entonces, las aguas de abajo han generado, bajo su influencia, sociedades permeadas por una ideología que establece un antidiseño. ¿Me siguen? Un antidiseño. Babilonia emerge, la ciudad, el sistema, perdón, la ciudad no, el sistema emerge de esas aguas. Esa ideología está ahí en nuestras sociedades y se ha infiltrado dentro del pueblo de Dios en una buena y gran medida. Nosotros crecimos dentro de este sistema y este sistema nos improntó en nuestro hogar, bueno, desde el vientre de nuestra madre, en nuestro hogar, en la cultura de hogar está.
en la cultura de nuestra ciudad, la idiosincrasia de nuestro país, etcétera. Ahí está, estamos permeados por ese pensamiento. Entonces, Pablo, tomando en cuenta esto, él dice que nosotros debemos renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra mente, porque al renovar la mente se va a generar una transformación. La palabra griega metamorfeo, de donde viene metamorfosis. Es un cambio completo de forma de pensar. Es un desplazamiento de una mentalidad para establecer otra. Es romper los patrones, paradigmas que genera la ideología babilónica para dar lugar al pensamiento de Dios, al pensamiento de la escritura, al pensamiento y la ideología del reino. Es poder operar en la dimensión del reino de Dios a través del pensamiento. De hecho, la palabra renovar, lo he mencionado en otras ocasiones, es anacairosis y significa quitar velos. Entonces, ¿qué tenemos? Velos. ¿Qué son velos? Los velos son paradigmas que distorsionan mi realidad. Entonces, ¿cuál es la función de nuestro sacerdocio? Llevarnos al sacrificio personal, integral, para generar una transformación. ¿A través de qué? De la revelación de su palabra. ¿Qué me va a permitir eso? Conocer cuál es su voluntad. Entonces, es mucho más profundo, pienso yo, de lo que hasta ahora se ha planteado. Hay mucho en juego. Entonces, después de nuestra identidad como hijos, lo que sigue es nuestra función sacerdotal, que es de donde parte el principio de adoración. Entonces, el primer ejercicio que demanda la adoración es la muerte de nuestra vieja naturaleza para que en ese altar la nueva naturaleza pueda tener lugar, la renovación de la mente, el quebrantar los paradigmas, para que la mentalidad y la ideología del reino se establezca, no la religiosa, la del reino, removiendo los velos. Eso también me ayuda a identificar mejor lo que allá afuera sucede, cómo el enemigo opera, el sistema, de dónde viene y hacia dónde está proyectando el sistema, pero también hacia dónde está proyectándome Dios. Porque en la medida que yo voy conociendo su voluntad, voy teniendo conciencia y entendimiento. Entonces el tema no es cantar cuando de alabanza hablamos. El tema es que la alabanza debe contribuir a esta dinámica. En la medida que yo me enfoque más en Él y menos en mí, en esa medida soy más sensible para percibir lo que Él quiere ser corregido en mi vida, lo que Él quiere corregir en mi vida. El ego justamente es una dosis de ensimismamiento, una dosis de el yo soy primero, una dosis de lujuria, yo primero, después yo y tercero yo. La adoración es el principio que me desliga de ese yo negativo. Entonces el Eterno dice, les doy melodía, les doy letra, para que ayuden a ese proceso. Entonces David nos lo explica de una manera muy hermosa. Él dice, alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? ¿Por qué te turbas? Le da una orden a su alma, porque el alma estaba estorbando en cuanto a la manifestación emocional y el estado en el que estaba.
David le habla a su alma como si fuera un ser vivo, como un ser humano, perdón. Obviamente es parte de él, de esa naturaleza. De tal manera que si lo que nosotros cantamos estimula ese ego, el ensimismamiento y no me saca y no me proyecta hacia el eterno, entonces esa alabanza está fuera de tono. Y sí, sí hay alabanza. Hay bastante que yo escucho que sí está alineada. Entonces, si yo aplico esto, los ritmos seculares no me calzan, no para este objetivo. Entonces, si hay convocatoria para jóvenes y la alabanza, el reggaetón, forget about it. Eso no funciona. No funciona. No me lo trate de dibujar, no me le ponga letrita cristiana. No funciona. No genera nada, se lo aseguro. Entretenimiento, sí. Estimular las emociones, sí. Y un disfraz, un engaño. Porque no oigo reggaetón en el mundo, pero sí lo oigo en la iglesia. Entonces, que pude redimir el reggaetón. Entonces, no, ¿verdad? Y podríamos hablar de otros ritmos que se han querido incorporar. A mí me han dicho, ¿usted no ha visto cómo alaban en África, con los ritmos autóctonos de ellos, con la música de ellos? Sí, en algunos lugares llenos de sensualidad. Ujú. Los descendientes de Canaán. Ok, el punto 2 de la motivación de nuestro sacrificio tiene que ver con lo que ya mencioné. Entonces, un acto de adoración, una entrega total del corazón, desarrollando una actitud de sometimiento. Y este es el fundamento de nuestra adoración, el cual solo se logra por amor al Eterno. Entonces, entre más fuerte sea nuestra entrega en el altar, mayor es el proceso de renovar la mente, de que la mente se renueve, de conocer la voluntad del Eterno y entonces pasar de una función sacerdotal ministrando al Eterno a pasar a una función real de gobierno, de realeza, ejerciendo gobierno. El sacerdocio y el gobierno real. Ahora, vea lo que plantea. Efesios 2, 5 al 6. Dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Yeshua. Paréntesis, por gracia habéis sido salvos. Verso 6. Y con él nos resucitó, y con él nos sentó en los lugares celestiales en Yeshua. Es decir, lo que Pablo nos está planteando es que la obra de Yeshua nos sentó en lugares celestiales. Lo que el Padre le prometió a Yeshua, lo que el Padre le profetizó a Yeshua, lo que el Padre anticipó de forma legal en el Salmo 110, y le dijo, ven y siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies, se cumplió en él, en Yeshua, y a través de Yeshua se cumplió en nosotros. Él nos sentó a su diestra, ¿ok? Pero versos anteriores, él le dijo, tú eres mi hijo y yo te engendré.
Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces lo nombra o reconoce, más bien, su sacerdocio según un orden eterno, el orden de Melquisedec. Un sacerdocio eterno, un sacerdocio que es para siempre. Vea lo que dice Hebreos 7, verso 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. El diezmo no es del Sinaí, el diezmo ya es de antes del Sinaí, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre ni madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Es, fue y será. Muchos que se basan, muchos que se basan en, en las enseñanzas del judaísmo. En el judaísmo se cree que Melquisedec era Sem, el hijo primogénito de Noé. Pero obviamente ellos no conocen el libro de Hebreos, ni esta explicación que Pablo da en el libro de Hebreos. Yeshua es Melquisedec. Porque esta descripción del capítulo 7 de sus primeros versículos no calza con Shem. Sem tenía genealogía, tenía padre, tenía madre, terrenos, ¿ok? Yeshua no. Después, por causa del propósito, el que fue nombrado sacerdote, según el orden de Melquisedec por el Padre Eterno, sumo sacerdote, ¿ok? Aparece a través de Miriam, ¿ok? Entonces, ¿qué hace él? Él no se establece, no solo en una posición de autoridad, sino nos coloca como hijos y como sacerdotes en esa posición de autoridad. ¿Ok? Nos puso ahí. Ahora vea lo que el Eterno dice en Génesis 14:19. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Vean lo que el Eterno está profetizándole a Abraham y por ende a su descendencia a través de Melquisedec, a través de Yeshua. ¿Ok? Melqui es rey y Sedec es justo o rey de paz. Ese es Yeshua. Dice, número uno, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Aquí lo que nos está planteando en este primer versículo es la adoración. Está definiendo el primer rol de un sacerdote, que es una actitud y una vida de adoración, que tiene que ver con el que lo creó todo. Y la segunda parte dice, y bendito sea el Dios que entregó a tus enemigos en tu mano. Esa es la otra función que tiene que ver con gobierno. Y cualquiera dirá, pero bueno, eso se aplica solo a Abraham. No, se aplica a su descendencia. Porque por eso le estoy poniendo Efesios 2:6 como base, para devolvernos en la escritura acá.
porque esto es lo que la descendencia de Abraham va a heredar. Ve ahora Génesis 22:17. De cierto te bendeciré grandemente y te multiplicaré en gran manera tu descendencia. Multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo. ¿Quién es la descendencia de Abraham? Nosotros. Y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y arriba, en el 14, le dijo a Abraham, bendito el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y aquí está diciendo que, que la descendencia de Abraham poseería las puertas de sus enemigos. ¿Qué dijo Yeshua en Mateo 16? Sobre esta roca edificaré mi comunidad de creyentes, mi quejilá, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas, otra vez usa la palabra puertas, la usa en Génesis 22:17 y ahora la está usando aquí, en el 16. ¿Qué es una puerta? Una puerta es un tribunal, bíblicamente hablando. ¿Qué es lo que se hace de un tribunal? Se legisla. ¿Qué es lo que nos dice Isaías 54:17? Ningún tribunal asentado en ilegalidad, puerta, podrá legislar contra ustedes. Mas ustedes, como un tribunal legal, puerta. ¿Por qué somos puerta? Porque Yeshua es la puerta. Porque Yeshua nos estableció, Efesios 2:6, suncatizo, como jueces. Podrán legislar revocando los decretos del enemigo. Somos un tribunal legal. ¿Dónde se sienta el tribunal? En la puerta. ¿Quién es la puerta? Yeshua. ¿De qué nos vistió? De autoridad. Entonces, somos un sacerdocio real. Por un lado, ministramos al Dios eterno, pero por otro lado, ya el Eterno entregó a nuestros enemigos, los puso bajo la autoridad de Yeshua. Yeshua los venció y están siendo puestos debajo de sus pies. Nosotros estamos ejecutando parte de esa tarea. Entonces, ser sacerdote, según el orden de Melquisedec, es ejercer esta doble función. En el sacerdocio arónico, la función era ofrecer sacrificios nada más. Nosotros hoy no ofrecemos sacrificios de ese tipo. El sacrificio que ofrecemos es el nuestro. Y ahí se afirma entonces nuestra legalidad para poder ejercer una función sacerdotal, pero ligado a la función de rey de Yeshua y ejercer gobierno. Entonces, en ese tribunal o ese tribunal que somos nosotros, está sentado sobre un altar. Nuestro ejercicio de gobierno, que no es política secular, barata, vulgar, está fundamentado sobre un altar. La hegemonía jerárquica que tenemos viene de Yeshua, pero de él también viene nuestro sacerdocio, ya no arónico, sino de Melquisedec. Entonces, la adoración es el ejercicio de entrega del linaje de Melquisedec. Es el lugar de consagración. Desde esa posición, entonces, es que se legisla sobre el enemigo, sobre las circunstancias. Todo parte de un altar.
De tal manera que cuando yo traslado todo a un templo, a un culto, una reunión, un domingo, un sábado, que sea, cuando yo traslado todo fuera, hacia allá, estoy limitando lo ilimitado de Dios. Cuando yo entiendo que no es afuera, es aquí adentro, que yo soy el templo. Y ojo, que nadie tome esto como pretexto para no congregarse, eso es otra cosa. Pero el congregarse, según la escritura, y Pablo dice, algunos tienen por costumbre, antes no tienen como costumbre, o han tomado como costumbre, dejar de congregarse, está hablando del Shabbat, de la celebración del Shabbat. Pero entonces, cuando Pablo habla, está hablando de lo interno, está hablando del culto aquí adentro, nosotros. Yo el templo, yo el altar, yo el sacrificio, yo el sacerdocio. Eso es culto. Somos un culto viviente. Cuando yo traslado eso hacia afuera, me quedé tirando tablas. Me quedé, anulé mi propio potencial. Por eso, la dinámica enfermiza del sistema es usar la alabanza para atraer a Dios y que me haga el milagrito. Cuando yo entiendo que es el poder del altar, del sacrificio del altar, lo que mueve al Padre Eterno, la cosa cambia. Entonces, cuando yo me congrego, yo voy a dar, voy a aportar mi actitud, lo que he cosechado. Y sí, Dios nos da, pues sí, claro que sí, pero mi actitud sigue siendo de altar de adoración. Mi actitud sigue reflejando la respuesta a la búsqueda del Padre Eterno, según Yeshua nos dijo. Él busca adoradores. ¿Por qué Jezabel peleó el altar? ¿Qué fue lo que Jezabel, la mujer, esposa de Acab, peleó? ¿A dónde entró ella primero? Porque si bien es cierto, toma el anillo de sellar de Acab, que representaba el poder del rey, el poder del decreto. Lo primero que hizo fue contaminar el altar, porque la contaminación del altar dividió el corazón del pueblo. Cuando el Eterno envía a Elías, Elías confronta al pueblo justamente ahí. Confronta a Acab con su ambigüedad y el haber entregado el reino, pero y confronta a Jezabel y a los profetas de Jezabel por profanar el altar del Eterno, pero el altar, al ser profanado, al ceder al sincretismo, se debilitó, dividió el corazón del pueblo, le robó su identidad. Entonces Elías les dice, ¿hasta cuándo van a andar apoyados en dos muletas? Si Baal es Dios, vayan en pos de él. Pero si el Eterno es Dios, comprométanse con él y síganlo. Pero tomen una decisión. El altar divide el corazón y el corazón dividido permite que aquello que no es del diseño del eterno, entre y se dé como bueno, se redima.
Por eso a muchos les cuesta deshacerse de la Navidad. Por eso muchos pelean hoy y defienden a Reina Valera con todos los 2300 errores que tiene. Comprobado. Cuando el altar divide el pensamiento, la mente, va a dividir el corazón, sí o sí. Entonces, un corazón dividido no sabe, no tiene la capacidad de entregarse completamente, no tiene la capacidad de fluir. Entonces necesita de esos estímulos de afuera para poder hacerlo. Y la alabanza, por ejemplo, entonces se convierte en un ejercicio y una dinámica meramente sensorial, mística, sin mayor trascendencia. ¿Dónde está el error? En la mezcla, en que nos dejamos ministrar de un sacerdocio, del sacerdocio de Jezabel. Y la religión es el sistema que creó Jezabel. Ella es la madre del sistema religioso. Mm. Desde ese altar o sobre ese altar se establece la silla de gobierno. Entonces, gobernamos con Yeshua a través de la representatividad, de la autoridad representativa de gobierno que nos entregó a nosotros. Y esa representatividad está basada en el poder y la autoridad para decretar lo que fue decretado en los cielos, para legislar, en un sentido también como notificadores, lo que el Eterno ya legisló en el Tribunal Superior. Porque este escenario no solo es apostólico, no solo es profético, sino también es un escenario jurídico. Estamos en el proceso de un juicio contra el enemigo, contra su simiente, la simiente de la serpiente, la línea cainita, los nefilim, etcétera. La legalidad de nuestro sacerdocio la establece Yeshua y yo la hago vivencial ahí en el altar. Y sobre ese altar yo pongo mi silla, esa silla de gobierno. Ahí se me revela su voluntad para a dónde ir a ejercer esa autoridad de gobierno. ¿Sobre qué yo voy a legislar? Sobre esa dinámica es que se activa lo profético. ¿Ok? 5 altares que trajeron juicio sobre el mundo. El de Yeshua en su altar y desde su altar, Yeshua juzgó al enemigo. Juan 16:11. Venció al enemigo, venció al mundo, venció el sistema
de cuya ideología Pablo dice que debemos deshacernos. Yeshua lo venció y nos llevó a nosotros a ser vencedores. El otro altar, el de Noé, dice que por su fe y su obediencia, altar, juzgó al mundo. Entonces, lo primero que hizo Noé cuando descendió del arca fue levantar un altar. El altar de Elías. ¿A quién juzgó Elías? A Baal, pero también a Acab, a Jezabel, y trajo un juicio redentivo para el pueblo. Pero juzgó a Baal y su gobierno mundial. ¿Dónde? En el monte Carmelo. Es decir, yo no necesito recorrer el mundo entero, lo que necesito es ubicar el lugar donde el Eterno quiere que yo establezca mi estrado y desde ahí entonces legislar sobre el enemigo. Ahí en el monte se estableció una batalla de altares, de sacerdotes, de jueces. Otro ejemplo de altares con qué afanada y redimirla. El altar de Samuel, primera de Samuel capítulo 7. Desde ese altar, como yo les mencioné, Samuel, entendiendo su oficio sacerdotal, su rol como profeta y su investidura de juez, cuando le dieron aviso de que los filisteos venían, él fue al redil, porque él como sacerdote sabía el poder de un altar, el poder de un sacrificio, y que el Eterno siempre va a responder a lo que se le ofrece a él desde un altar. Él va a responder, él va a respaldar. Como profeta, él sabía que el Eterno iba a responder al sacrificio, pero iba a aniquilar los enemigos. Él sabía que un decreto del Eterno era suficiente para barrer a los enemigos. Y como juez, él sabía el principio legal. ¿Y el resultado cuál fue? El resultado fue que el Eterno blandió su espada ese día y aniquiló a los enemigos. Y por 40 años no se acercaron. Es decir, se definió la jurisdicción. Él opera como sacerdote, pero ejerce gobierno por la realeza que había en él. ¿Me sigue? Establece gobierno y con el gobierno y la autoridad una jurisdicción. Y para nosotros hoy eso es jurisprudencia. Es en eso nos basamos para decir que hoy funciona. ¿Qué hizo? Los decretos de Samuel le pusieron boza, límite al enemigo. La palabra boza es la que se usa en Proverbios para decir, o una palabra relacionada se usa para decir que al niño se le corrige con vara. El pasaje no tiene que ver con coger una vara y darle al niño. No es una vara, es ponerle límite. Al niño se le ponen límites. Esto sí, esto no. Por aquí sí, por aquí no. Por esta y esta razón. Entonces el niño sabe que si transgrede esos límites, pues va a recibir una corrección. Bueno, con el enemigo es igual. Se le pone boza, límite.
Entonces, nuestra vida como altar trae juicio sobre el enemigo y nuestra proclama como jueces le pone límite. Es decir, lo ponemos al filo de la ley. ¿Cuál ley? La del Eterno. Todo lo que se legisla en el Tribunal Superior y de acuerdo a eso, verso 19 del capítulo 16 de Mateo, yo tengo autoridad para atar y desatar, para limitar el accionar del enemigo, activar o desatar el mover del Espíritu de Dios, limitar el accionar del enemigo, atar, quebrantar las legislaciones que se establecen desde un tribunal ilegal. Por eso Yeshua dice, y las puertas del Hades no prevalecerán. Pero ¿dónde empezó todo esto? Todo esto empezó en el ejercicio de nuestro sacerdocio. ¿Qué es lo que necesitamos? Que los hijos del Eterno les sea revelado quiénes somos, cuáles son nuestros derechos legales, cómo los activamos para hacerlos valer. El sacerdocio es nuestra primera función. De hecho, fue la primera función de Hillel. Y por ahí es donde él ha entrado siempre. Siempre. Todas las civilizaciones antiguas se levantaron alrededor de un altar y de un culto a una deidad. Todas. Y se sostenía. Y se sostenía. El gobierno de esas se sostenía a partir de un altar, de sacrificios y de una clase sacerdotal. El enemigo conoce el poder de un altar. Cuando los tres reyes fueron a consultar a Eliseo, que Eliseo se enoja mucho porque el hijo de Jezabel y de acá venía entre esos tres reyes, le dice a Josafat, si no fuera por ti, ni le viera la cara a este desgraciado, porque le dice, ¿por qué no vas a consultar a los profetas de tu madre? Mentolado. No, no le dijo mentolado. Es una palabra que usamos aquí en Costa Rica también. Entonces, ok, por acá, él llama al tañedor. Sí, que era un salmista. Y yo me quedo pensando, ¿qué hubiera hecho Eliseo con muchos de los salmistas que hay hoy? Imagínense que le salgan con un reggaetón, que le hubieran salido con un reggaetonazo o con una salsita o con un reggae. All right, Danny. Perdón, pero los ritmos tienen su lugar y su contexto. El reggae sí me gusta mucho. Me gusta el reggaetón. No, el reggaetón no. Me gusta la salsa. Sí, sí, ese tipo de música a mí me gusta. Y si me pican, la bailo. Pero imagínese a Eliseo. O sea, no, ¿verdad? Jamás. Los cielos no se le hubieran abierto de esa manera. Pero los cielos se le abrieron porque un tañedor conocía el oficio y sabía de qué se trataba el tema.
La palabra profética vino y ellos prevalecieron en la batalla. Pero ¿qué hizo el rey enemigo? Cogió a su hijo primogénito y lo sacrificó en el muro de la ciudad. Vamos, ahí murió la cosa. O sea, ese tipo sabía el poder de un altar, sabía el poder de un sacrificio, sabía lo que un sacerdote con entendimiento podía desatar, y como rey y juez, en esa autoridad, le pidió a su hijo, que no era niño, que diera su vida por la causa. Y lo mató, lo sacrificó. Y ellos prevalecieron hasta hoy. Porque si usted revisa la historia, usted se va a dar cuenta de la zona, el lugar y la descendencia que viene de ahí. ¿Cuánto más entonces funciona para nosotros? Nuestro sacerdocio se ejerce aquí adentro, hacia el eterno, y por cuanto es un sacerdocio real y tiene que ver con gobierno, se proyecta hacia afuera y las circunstancias. Somos jueces. Entonces, nuestra proyección hacia afuera parte de las legislaciones del Eterno y de nuestra autoridad para ejecutarlas. ¿Estamos? ¿Está clarito, Geo? Ok. Nuevamente les digo, si tienen preguntas, me las mandan por el chat de WhatsApp y con gusto, pues, se las respondemos. Miren, los sacerdotes en aquel contexto enseñaban Torah, también ejercían una función magisterial. Nuestro discipulado, o bueno, como la gran comisión que llaman, tiene que ver con hacer discípulos. O sea, tiene que ver con enseñar. Es una función sacerdotal y una función profética también. Enseñar. La instrucción es vital. Es parte de. Primero entonces, somos hijos, nuestra identidad, quiénes somos. La legalidad de operación. Luego, sacerdotes. Sacerdotes para oficiar nuestro propio sacrificio, pero también sacerdotes reales del reino del Eterno para proyectarnos, conociendo la voluntad del Eterno hacia afuera, entendiendo que nuestra mente tiene que ser renovada para que haya mucho más efectividad. Ejercemos un rol profético, claro, y también por otro lado, un rol magisterial porque nos toca enseñar.